bueno, cuánta gente, genial. Es un gusto realmente estar aquí compartiendo. ¿Se escucha ahí? Sí. Compartiendo con ustedes este espacio de reflexión. Le agradezco mucho a las autoridades de la universidad, en particular a Beatriz, a Ruth, a Marta y a Bernardo y a Paula, por supuesto, la invitación. Y en realidad mi idea es, desde tal vez desde una cierta deformación profesional, porque yo soy neurólogo de origen, digamos, y de ejercicio práctico, pensar en temas de diversidad e inclusión desde un pensamiento que podríamos llamar neural. Ya van a ver por qué no quiero llamarlo neurocientífico, pero por lo menos neural. Y qué sentido tiene qué sentido tiene buscar en las palabras o escarbar en las palabras también nuevas formas de pensar la situación en la que estamos incluidos y a la vez excluidos en este momento. El título de la charla parece pretencioso. ¿Por qué no se sientan? Me pongo nervioso. Ay, gusto pasa. Si no siento que hay dos granaderos. Dos granaderas, perdón. Esa es una inclusión también. Estoy preocupado por ciertas prácticas médicas que difunden hacia situaciones mediáticas que me parecen que son bastante inapropiadas o que merecen aclaración, elucidación conceptual. Y hacia ahí parto, desde ese punto parto, ¿no? Y bueno, que nos lleve el camino hacia donde nos lleve. Tengo algunas ideas, pero no tengo exactamente, tengo una hoja de ruta, la llegaremos hasta donde podamos llegar en el tiempo que tenemos. Adelante, esa es Magritte, la siguiente. Voy a tomar un ejemplar paradigmático. Un ejemplar paradigmático es un ejemplo de una temática, y un ejemplar paradigmático histórico voy a tomar, que es la historia del síndrome de Down, para mostrar, para saltar de ahí al concepto de plasticidad, o de N-plasticidad, o de neuroplasticidad, para saltar de ahí al pensamiento complejo, y por último, terminando en el concepto de persona, qué es ser persona y qué significa excluir y qué significa incluir. Pero voy a contarles primero que si voy a empezar, habitualmente se hace al revés, uno da ciertos fundamentos teóricos y adorna su teoría con un ejemplo. Yo voy a empezar al revés, porque me parece un poco más tal vez entretenido, o a mí me apasiona plantearlo de esta manera. Y quiero hablar de Down, del señor Down y del síndrome de Down y del mongolismo y de la trisomía del par 21, y colocarlo en un marco histórico y ver qué significa hoy ser Down, qué significaba hace 30 años. Vamos a charlar un ratito de eso, y a partir de ahí vamos a ver qué es para mí la neuroplasticidad, que no es lo que es para todos, por lo menos para todos los neurocientíficos, la neuroplasticidad. Ahora lo vamos a ver. La siguiente. Porque en realidad la historia no es un adorno, sino que realmente nos enseña la historia. Y la historia que a mí me interesa es la historia que debiera interesarnos, en realidad, es la historia de las representaciones culturales, incluyendo las representaciones científicas, ¿no es cierto? Es lo que significa en cada caso una situación. Exacto, gracias. Voy a usar el síndrome de Down porque me parece interesante desde muchas perspectivas, pero les cuento cómo es la historia primero, porque es bastante apasionante y se conoce bastante poco, me da la impresión a mí. Lombroso, Ferri y la escuela antropológica italiana tienen una muy mala prensa, y son aquellos que, digamos, que introdujeron el pensamiento de la degeneración
evolutiva en las razas caucásicas, vinculándolas, entre otras cosas, con la criminalidad. Down pensó en el retraso mental. Era un médico inglés, hijo de médicos, primero fue farmacéutico, luego para ganar más plata estudió en Londres medicina. Ese era su objetivo, poder sobrevivir. Vivir de farmacéutico en aquella época parece que era difícil. Se fue a Londres, había nacido en un condado de Inglaterra, y estudia medicina, se empieza a interesar por los retrasos mentales, lo nombra, es discípulo de Little. Little es un médico que se hizo famoso también por su epónimo, que es la enfermedad de Little, que es una enfermedad neurológica secuelar infantil. Y Little invita a Down a trabajar en un asilo de retrasados mentales. No tiene una gran trayectoria académica, publica un pequeño trabajo que tiene 3 páginas nada más. Ahí está el título abajo: Observaciones de una clasificación étnica de los idiotas, así se llamaba el trabajo, en donde el pensamiento más o menos está escrito, pero más o menos sería ¿no? Que en realidad la raza caucásica era la expresión máxima de la evolución humana, que en las periferias de Europa existían pueblos, generalmente hacia Oriente, existían pueblos más primitivos, de menor capacidad, y que podían ser utilizados de la forma que el caucásico pretendiera. Hacia adentro de la misma sociedad caucásica, es decir, europea, había procesos de degeneración. Por ejemplo, ¿no es cierto? Down pensaba que era muy probable que lo que él describía, tanto malayos, etíopes o mongoles, lo único que quedó de aquello es el famoso mongolismo o ser mogólico, que duró fácilmente 70 años, se refería a ciertas enfermedades. Por ejemplo, una pareja caucásica que tuviera uno de los 2 miembros tuberculosis sufrió un proceso degenerativo en su progenie, en su descendencia, en donde uno de sus hijos resultaba ser un oriental, ¿se entiende? O un extranjero. Entonces era visto el retrasado como un estadio anterior a la propia evolución. Puede resultar en este momento bastante chocante esto, no obstante lo cual yo les pido que reflexionen acerca de cuánto en nuestra propia folk psychology, en nuestro propio sentido común, en nuestra propia psicología folk, hay de desprecio hacia etnias que no son las que son dominantes, ¿no es cierto? Las que se salen de la norma. No hay mucha diferencia todavía hoy, persiste esa idea. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se veía, cómo el positivismo de fines del siglo, estamos hablando a fines del siglo XIX, ¿no es cierto? Como ese positivismo veía ese aspecto, muchos más. Es muy interesante analizar lo que se pensaba sobre la mujer, los trabajos de Broca previos o simultáneos a su estudio sobre las localizaciones cerebrales y los análisis acerca de cómo los negros eran inferiores a los blancos y las mujeres inferiores a los hombres. Hay un libro muy interesante de Stephen Jay Gould que se llama La falsa medida del hombre, donde él analiza las estadísticas, es decir, las manipulaciones matemáticas sutiles que hace Broca para justificar esta exclusión, esta jerarquización, esta forma de ver la supremacía de unos sobre otros, ¿no? No era hecho con mala intención. Yo quiero destacarlo esto, no es que Down fuera un degenerado él mismo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, era socialista, era feminista, estaba a favor de la inclusión de la mujer en el trabajo, Down mismo, ¿no? Así que ahí hay una duda. Pasan los años, el mongolismo es descrito a través de 100 formas fenotípicas distintas, y hay muchos rasgos típicos del mongolismo. Llega un momento en que la palabra mogólico toma un aspecto de una cosa primero que es despectiva hacia el pueblo mongol. No tuvieron mucha capacidad de lobby, pero para la década del 60
en la ONU, en presencia del delegado mongol, se decide, recién en la década del 60, les estoy diciendo, se decide dejar de usar ese término para llamarlo síndrome de Down. Hubo una discusión acerca de cómo debía llamarse, porque ya se había detectado una anomalía genética en la década del 60. Down es un tipo que realmente, no sé si está bueno, es decir, no hay un síndrome del hombroso, no sé si está bueno premiar con un epónimo a alguien con una idea tan errónea. Yo mismo uso el término síndrome de Down, debiera llamarse a eso trisomía del par 21. Una propuesta que puedo hacer es que habría que cambiar eso. Cada vez que decimos Down, estamos utilizando un epónimo de alguien que pensaba en términos de discriminación. Esta vez étnica en este caso, ¿no es cierto? Pero de discriminación al fin. Él tiene algunas cosas positivas. Down, por ejemplo, mejoró las condiciones de vida de los asilados. No mucho. Ustedes fíjense que para la década del 30, y estuve leyendo una estadística, la expectativa de vida de la trisomía del par 21 era 14 años. 14 años. Es decir, que había un componente vergonzante que persistió aún luego de digamos, del cambio de nombre, para decirlo de alguna manera, de la modificación del nombre. Persistió esa idea, digamos, de vergüenza, de esconder, de meter en cotolengos, de encerrar en asilos, de abandonar, de no dar de comer, de desnutrir, de hipoestimular, de no dar bola, digámoslo así, académicamente, a este tipo de personas. Y bueno, ustedes saben lo que está pasando. La expectativa de vida hoy de un Down una trisomía del par 21 es 60 años. Sigue siendo menor que la expectativa de vida de la población general, porque hay situaciones de salud propias, porque el síndrome de Down no es solamente el retraso mental. Tal vez el retraso mental sea el rasgo menos importante, de malformaciones cardíacas, malformaciones digestivas, tendencia a hacer enfermedades hematológicas. Bueno, es un problema tener esta... Ustedes saben, ¿no?, que la trisomía del par 21 es una alteración en donde sobra un cromosoma en cada una de las células del organismo del chico o de la persona. Retraso mental. El concepto de retraso es otro concepto que nos podemos plantear, que es el concepto de inteligencia. En realidad, el mismo Gould muestra, por ejemplo, les cuento así a nivel también de anécdota, Gould muestra ahí en ese libro, que es fantástico, está reeditado ahora, si ustedes van a cualquier librería lo encuentran, este libro, que era medio una joya que no se encontraba, yo lo tenía guardado y no se lo prestaba a nadie, ahora es público, lo pueden comprar porque está en todas partes, la falsa medida del hombre. El ejemplo del test de coeficiente intelectual de Terman, que se importó a Estados Unidos, y mide la inteligencia, entre comillas, si podemos valorar qué es la inteligencia. Cuando me pasé el tiempo paramos, porque hay muchas cosas para hablar, pero este tema no quiero dejarlo pasar, aprovechando que hay tanta gente y reflexiona acerca de eso, de este tema en particular, ¿no? de cambiar una forma de pensar. La inteligencia tal cual la mide el test de inteligencia, no es más que eso. Es aquello que mide el test de inteligencia. Es circular, no mide nada. Los yanquis recibían mucha inmigración, como los argentinos también, para principios del siglo. Y ustedes saben que los yanquis tienen como una obsesión por nosotros contamos cuentos de gallegos, ellos cuentan cuentos de polacos. Eso tiene una historia, porque cuando la gran inmigración polaca coincidió con la implementación de los test de inteligencia, por lo cual los emigrantes polacos que no hablaban inglés eran recibidos en el hospital de inmigrantes o el hotel de inmigrantes de Estados Unidos, y les tomaban test de inteligencia en inglés. Y claro, es ese tipo de arbitrariedad que tiene la medida. Y como que hay mucha gente que mide, siempre hay que tener en cuenta que lo que uno mide, no digo que no es necesario. Es necesario medir, es insuficiente medir. No alcanza solo con medir, hay que evaluar, digamos.
Yo ahí hago un juego entre medir y evaluar, que no es lo mismo. En la evaluación está puesta en juego la subjetividad del observador también, ¿no es cierto? Que debe tener una mirada ética, y hacia ahí vamos, una mirada ética no discriminatoria. Es muy difícil de salir. Yo, por ejemplo, no quiero usar más la palabra down. ¿Puedo o no puedo? Cada 2 minutos me brota la palabra down. Pero es así. Pero en el lenguaje surge eso, ¿no es cierto? Y el lenguaje sostiene un poco y bastante, sostiene los prejuicios, ¿no? O las ideas, o la estructura de creencias. En el siguiente, saltamos a otro tema que quiero mostrarles esto. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó ahí con el síndrome de Down? Por un lado, hubo un cambio de conciencia en las últimas décadas acerca de las potencialidades que esas criaturas chiquitas tenían, y también hubo un cambio en la cultura de la familia en mantenerlo en su seno. Antes lo que era escondido, es difícil todavía. Es decir, una familia que recibe esta noticia se revoluciona. No es lo mismo que recibir un chico digamos, que pertenecemos a la norma. Como decía Beatriz antes, debemos reformularnos el concepto de normalidad, ¿no es cierto? Otro libro que también, otro autor que quiero nombrar, que es George Canguilhem, que tiene escrito un libro clásico de la década del 40 que se llama lo normal y lo patológico, donde justamente él cuestiona el concepto de normalidad, ¿no es cierto? Canguilhem es un pensador, un profesor médico, que luego se dedicó a la filosofía de la ciencia, muy influyente, y que él se planteó este tema acerca de cuáles son los límites de la normalidad y cuáles son los límites de la patología, ¿no? Nos pone en un campo difícil, es un terreno minado es ese, porque es fácil desde el poder decidir quién es normal y quién es patológico, ¿eh? Los médicos en particular tenemos esa capacidad para decidir quién, por ejemplo, quién tiene Alzheimer o quién tiene aquello que tiene lo otro. Y si bien son enfermedades que no estoy negando su existencia, podrían verse desde otra perspectiva, que es lo que les quiero proponer ahora, tal vez algunas ideas. Entonces el Down, lo que les decía es que el Down pasa de una representación social y cultural ultra vergonzante a una representación social, cultural y científica menos vergonzante. No digo no vergonzante, pero sí menos vergonzante, con mayor nivel de inclusión social. Los chicos son mantenidos en las casas, mandados a colegios normales a veces, o a veces especiales, depende su nivel de retraso, su nivel de capacidad de aprendizaje, o el nivel de la paciencia de la escuela también. Es decir, depende de muchos factores, pero tienen unos desarrollos. Ustedes los ven por la calle, ¿no es cierto? Viajando en colectivo, tocando. Ayer casualmente veía en la tele un chico argentino que se llama Miguel, con un conjunto de música, tocando música. Bueno, hay un cambio ahí. ¿Qué pasó? Cambió el cerebro de los Down, de los que se murieron a los 14 años, de los que se mueren a los 60 ahora, cambió el cerebro. Por eso, hubo un cambio en la plasticidad, pero es cierto, hubo un cambio en la plasticidad, en la capacidad de modificación, en la capacidad de aprendizaje de ese chico, sí. Pero ese cambio en la capacidad de aprendizaje no depende exclusivamente, no digo que no dependa de su cerebro, pero no depende exclusivamente de su cerebro, sino del contexto social, del contexto insisto, de representaciones o de tramas narrativas, donde se encuentra sumergido y donde se puede ofrecer una posibilidad de potencia que en otro ámbito no sería. Por lo cual, el concepto de neuroplasticidad, tal cual lo conocemos hoy, que es los cambios de las redes neuronales a partir de ciertas situaciones, como puede ser el aprendizaje, el desarrollo del bebé, o las enfermedades donde una parte del cerebro toma el control de ciertas pérdidas que puede haber habido, me parece que debe ser ampliado a una mirada más neurobiopsicosocial, en donde también la sociedad debe plásticamente modificarse para poder favorecer esa modificación. A este punto, desde este punto se me ocurre que podemos avanzar hacia pensar si no hay una arrogancia, una exageración en lo que podríamos llamar el elemento, lo que yo llamo, digamos,
el elemento compositivo neuro, es decir, neuro con rayita, el elemento compositivo, como, entonces, no sé si ustedes lo ven así, porque yo estoy muy atento a mirarlo y por ahí a muchos puede pasarles de largo, pero es el lugar de mucho prestigio hoy, tanto en la medicina, en la investigación, en la pedagogía. Ponerle el prefijo o el elemento compositivo neuro rayita a algo es como otorgarle un saber y un poder. Es decir, yo lo veo pensando un poco reflexionando acerca del pensamiento Foucaultiano, que él no lo pudo haber pensado en el momento antes, porque esto ocurre después de su muerte justamente. Son formas del biopoder, es una nueva forma que toma el biopoder y el biosaber, el lugar de la jerarquía, que es el lugar del elemento compositivo neuro. La neuroplasticidad es solamente una plasticidad compleja, no es el cambio que ocurre en el cerebro. Cada vez que, ahora les voy a mostrar, este es un modelo un poquito, tiene un cierto grado de originalidad, abrevo en algunos autores, pero digamos, tiene un cierto grado de originalidad en el sentido de quitar al cerebro, o a lo que se llama cerebro, que no sé bien, porque cada uno llama cerebro lo que quiere llamar cerebro, quitar al cerebro del centro de la capacidad de cambio humano e incluirlo en la trama de la persona. ¿Se entiende lo que digo? Yo no pienso con mi cerebro, señores. Mi cerebro piensa conmigo. El cerebro es una parte de mi red. Yo pienso con ustedes. No sé si se entiende en este tono así un poquito más informal lo que quiero decir. Yo no veo con mi cerebro. Es la persona la que ve. El cerebro es un instrumento. Hace rato ya que lo vengo pensando esto, con cierto nivel de irritación intelectual, ¿no es cierto? Como dice un amigo mío que es cardiólogo, este es un neurólogo que habla mal del cerebro. Es que veo una exageración en ese punto. Hay varios personajes interesantes neuromediáticos, ¿no?, que andan por los canales de televisión y escribiendo artículos todos disparatados, que no resisten el más mínimo análisis conceptual. Uno, el otro día hablando con el más prestigioso periodista argentino. Cada uno es prestigioso como puede. Le dice, vos le decís a tu cerebro, vos le decís. Entonces empieza a hablar de cómo, que publicó un libro recientemente es un bestseller, acerca de autoayuda, de cómo cambiar, de cómo pensar mejor, cambiar tu cabeza para variar, no sé ni cómo se llama el autor, sí sé, pero lo voy a nombrar. Ya lo sabemos todos. Vos le decís, no estoy hablando de eso, estoy hablando de otro. Vos le decís a tu cerebro, ¿quién es vos? Hay una confusión acerca de eso. Yo pensaba, venía manejando yo mientras escuchaba esta serie de disparates teóricos, ¿no? Digo, estos hijos de perra me ponen del lado de los psicoanalistas. No sé si me obligan. Bueno, está bien, porque viste, hay mucho trabajo. Los psicoanalistas son los que pelean contra lo que podríamos llamar, lo que Changé llamó el hombre neuronal. No, el hombre neuronal. No existe el hombre neuronal. Y los únicos que dicen esto son los psicoanalistas, por lo cual cuando un mogólico cuando una persona que viene de Harvard, que es muy prestigiosa, viene tan cargada de prejuicios erróneos, realmente me pone del lado de los lacanianos, digamos. Niegan que dicen que el inconsciente se estructura como un lenguaje y que no existe nada así como el hombre neuronal. Yo creo lo mismo desde otra perspectiva, digamos. Entonces, nos encontramos aquí, bueno, todo lo que les dije. La siguiente, otro Magritte, ahí ven, ¿no? Magritte no acepta esta cosa. Después, cuando terminemos, voy a hablar 2 minutos de Magritte. Hay dos usos del elemento compositivo neuro que quiero distinguir porque son dos cosas diferentes. Una es lo que podríamos llamar previo a la década, el uso que se hacía previo a la década del cerebro. Es
Es decir, ustedes saben, la década del cerebro es una decisión política del gobierno de los Estados Unidos para invertir dinero para investigar sobre el cerebro, es poner al cerebro en el tapete, en el centro de la escena. Eso fue en la década del 90, desde el 91 hasta el 2000, o desde el 90 hasta el 1999. En el año 2000 le dan el premio Nobel a Eric Kandel por sus estudios sobre memoria, se termina la década del cerebro y queda instituida un grupo de conocimientos, ¿qué instituidos? Un grupo de conocimientos alrededor del término neurociencia, neurociencias, o como queramos llamarles, no me queda muy bien claro hoy a qué se está refiriendo. Ahí voy a discutir después, pero primero les quiero mostrar que no, primero hay otra serie de términos vinculados con el prefijo neuro, que tiene que ver con neurona, con neurología, con neuropsicología, con neuropsiquiatría, neurofisiología, neuroanatomía, que son previos, que tienen esa mirada científica estricta, reductiva, cada una tiene su campo de acción y no pretende dar cuenta de nada más que lo que sea su propio conocimiento. A partir después de la década del cerebro surge este problema, no sé si es un problema, por lo menos para mí es un problema, que es la pretensión omniexplicativa, la pretensión de las neurociencias de hablar sobre todo, de hablar sobre casi todo, sobre arquitectura, sobre moral, pero fuera de broma, ustedes revisen un poquito sobre moral, sobre, no digo que esté mal, digo cuáles son los límites de esa mirada, ¿no es cierto? Y cómo se le puede buscar una vuelta a esa mirada. Bueno, ese segundo esquema tiene también de lo que podríamos llamar etapa neurocientífica, que es la que estamos sumergidos hoy. Los invito a leer, si quieren, la revista EA, un trabajo que publiqué con Alberto Barberá sobre el concepto de muerte cerebral, porque por supuesto la neurociencia, que está en internet, se le entra cualquiera, la neurociencia se construye a partir de la posibilidad que quería ver el tiempo que me quedaba, de la posibilidad de identificar a la identidad humana, perdónenme el juego de palabras, dentro del cerebro, para poder despojar del concepto de persona a alguien con el corazón funcionando y con los pulmones respirando, para poder someterlo a descuartizarlo y someterlo a trasplantes. Es decir, la verdad que eso es una operación tecnológica o tecnocientífica que pone, no obstante lo claro, ahora les voy a mostrar cómo los médicos no lo aceptan eso tan fácilmente, pero pone en el cerebro el centro de la identidad humana, porque si tiene que haber muerte cerebral para que alguien esté realmente muerto, si no está muerto cerebralmente no está muerto. Ahora, sin embargo, mi amigo López Rossetti, que es un íntimo amigo mío, propuso una ley que está aprobada por de resucitación cardiopulmonar, que justamente propone lo contrario. Si estás resucitando, quiere decir que hubo algo que está muerto, ¿no es cierto? Es un error conceptual en el nombre. Resucitar es volver de la muerte. Si la muerte es solo cerebral, la resucitación cardiopulmonar, por tanto, no existe. Podrá ser recuperación cardiopulmonar, porque ahí hay un tiempo, se para el corazón, el cerebro vive un tiempito más, en ese tiempo yo hago las maniobras correspondientes, mantengo el cerebro, y entonces después ese señor se despierta y conserva su núcleo de identidad. Pero hay una arbitrariedad ahí, Antes la muerte era vista de muchas maneras diferentes, Inclusive el Papa Pío XII le dijo, cuando le preguntaron a él qué opinaba la Iglesia acerca de quién estaba muerto y quién no estaba muerto, porque es todo un problema eso, Miren lo que pasó con este cantante. 4 años. Alberto Barberá me manda un mensaje, murió Cerati, porque yo lo he usado Cerati con el ejemplo de la muerte cerebral miles de veces, que él estuvo en estado vegetativo permanente, ¿no es cierto? Murió Cerati. Entonces yo le contesté, muerte sobre muerte, porque en realidad hace 4 años que estaba muerto, no había ninguna posibilidad de que se recuperara, nada, cero, todas mentiras, todo que van a nacer de nuevo, hay un componente simbólico en esos cuerpos ahí tirados que persisten por la memoria. Vieron como esos pueblos polinesios que creen que realmente uno termina muriéndose cuando ya nadie más los recuerda. Un poco Borges en algunos poemas tiene esa misma idea, ¿no es cierto? Es decir, que en tanto que alguien esté siendo recordado,
ese alguien sigue estando vivo, digamos. Hay una forma ahí de persistencia de la vida, que es una forma de vida simbólica. Todo el día estoy viendo pacientes de estas características, ¿eh? Yo acompaño esa, porque también hay una cultura familiar, sociofamiliar, que hay que respetar. Y si yo no estoy de acuerdo, yo me meto mis juicios en el bolsillo y hago lo que la gente quiere también que yo haga. Espera que ese chico que voy a ver en la Loma del Peludo, en Gutiérrez, ¿sabes? Muy lejos de acá, es el camino a Mar del Plata, que está tirado en una cama, que está todo el tiempo convulsivando y no hay forma de sacar las convulsiones de hace no sé si es 6 años, me parece, y que su hermano está respirado y su hermano es su enfermero. Y yo digo, ¿qué ven acá de aquel que yo miro, vengo desde mi plácido Buenos Aires, y yo a ese lugar campestre, y digo, ¿qué ven de humano en este cacho de carne? Y yo no puedo juzgarlos porque ellos lo ven así, ¿no es cierto? Bueno, por eso siempre hay que hacer un esfuerzo de meterse en el marco de referencia, y eso es un ejercicio ético hacia donde yo propongo que va lo neuro, punto, ¿no? Rayita. La siguiente, la siguiente, vacía la cabeza, eso es Magritte también. Magritte pensó mucho sobre estos temas, y lo expresó a través del arte, porque no sé si vieron que todas sus imágenes están vinculadas con una intervención de la naturaleza, de la tecnología en la cabeza. El primer cuadro que vimos, que era una manzana, que es el más famoso de él, el otro que es todo como un parque dentro de la cara, donde hay una especie de explosión luminosa de la cabeza. La siguiente. Bueno, entonces lo dijimos, el momento pre-neurocientífico, el post-neurocientífico. La siguiente. Yo propongo esto. Cuando alguien usa el término neurorayita, está queriendo decir complejidad. Piénsenlo. En realidad, lo que no lo hace. ¿Qué es la neuroeconomía? ¿Qué es el neuromarketing? ¿Qué es la neuroarquitectura? ¿O qué es la neuropolítica? Todos términos que existen, no estoy inventando nada, y tienen libros publicados, escuelas. Yo participo de un seminario, por ejemplo, de neuroética. Nunca sé muy bien de qué estamos hablando. Les juro. Todos filósofos, que quieren. Ahora, yo los invito a escuchar una charla sobre el cerebro, no vienen ni ahí. Es decir, es como una forma de nombrar a algo como un referente que te da prestigio. Pero vos querés realmente saber de qué estás hablando cuando hablas de neuro. No sé, realmente muchas veces dudo. ¿Qué hago yo? Yo hice al revés. Algo del cerebro sé, más o menos leí algo, me voy a estudiar filosofía para ver si puedo, más o menos, o ética, desde ese lugar tratar de entender ambas cosas. Me parecería lo más razonable. Bueno, habitualmente no ocurre. Entonces la propuesta sería tomar algunos de estos autores, a que nos guste más. Yo prefiero Edgar Morin, pero también podría ser Rolando García, que es un prestigioso argentino muerto el año pasado, de 94 años, que escribió con Piaget. Acá hay muchos psicopedagogos. ¿Ustedes sabían que Rolando García escribió 2 o 3 libros con Piaget? Uno se llama Psicogénesis e Historia de la Ciencia. Es decir, compara el crecimiento del niño con la historia de la ciencia. Es una especie de paralelismo, lo escribieron entre los dos en la década del 70. Fueron los últimos tiempos de Piaget, ¿no es cierto? Antes de su debate con Chomsky, ¿no? Y Rolando García lo introdujo en el pensamiento marxista. Piaget no tenía ideario político, y se hizo marxista cuando ya era viejo, digamos. Y los libros trasuntan esa idea bigotziana, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Prefiero Edgar Morin. Bunge es otro argentino también de la misma edad que Rolando García. Lamentablemente se murió uno y el otro no, lamentablemente. Es un pensador pospositivo, que de todo lo que estoy diciendo no estaría nada de acuerdo, pero sí tiene un pensamiento sobre los sistemas complejos. Sí tiene ahí escrito un libro, varios libros, porque es un gran plagiador de sí mismo, Bunge. Entonces escribe muchas veces lo mismo, Maturana hace lo mismo, muchos, en donde reflexiona. Cuando me quedo sin tiempo, paro y hablamos entre todos, 5 minutos. 5 minutos.
Bunge habla de que las propiedades de un sistema complejo no pueden explicarse a partir de las propiedades de sus partes. Las propiedades de un sistema complejo, como son los sistemas biológicos, no pueden explicarse a partir solamente de las propiedades de sus partes. Que sí que hay nuevas leyes, nuevas teorías que permiten explicar ese nivel de la realidad. Eso hace a la biología una ciencia, ¿no es cierto? Que tiene sus propias teorías, hipótesis y leyes que, no contradiciendo a la físico-química, son propias del nivel biológico. Bueno, eso es una hipótesis que los gestálticos del siglo XIX también ya dijeron a eso, que el todo, la palabra todo es un problema, lo único, pero no importa, el todo es igual, no es igual a la suma de sus partes, que es más o menos decir lo mismo, y Morel le agrega ese componente que yo quería hoy traerles aquí, aunque no podamos desarrollarlo mucho, que Morel dice que el todo no solamente es mayor que la suma de sus partes, sino que también es menor que la suma de sus partes. Es decir, que siempre opera un doble mecanismo, donde vos tenés que pensar dos veces. Por ejemplo, la plasticidad neuronal no es solamente plasticidad neuronal, también es plasticidad psicosocial. Esa es una forma del pensamiento complejo, donde vos agregás siempre un componente distinto, una variable distinta. Él llama bucle a eso, ¿no es cierto? Vivimos en un bucle en donde siempre está incluido, el bucle es el bucle de inclusión. Entonces, siempre está incluido el pensamiento del otro y su opuesto. Para que estemos pensando hoy en inclusión, solamente eso es concebible porque hay exclusión. Si no hubiera exclusión, no estaríamos hablando de inclusión. Es necesaria la exclusión para que nosotros pensemos en términos de inclusión, para decirlo de otra manera brutal y que puede parecer antipática. Bueno, mi acercamiento con Carlos Delgado en la Universidad de La Habana, con el cual estuve el año pasado, que él plantea, que es un pensador moliniano. Él trae, digamos que él está escribiendo inclusive un libro con Morena ahora, que también eso, te parece que pensando en estos términos se viven muchos años. Porque también Piaget vivió muchos años, pero tanto Rolando García, Morel y Bunge no se murieron, tienen 94 años cada uno. Y no se murieron, de una u otra manera ya no producen lo que producían. En un sentido sí, pero en el sentido, digamos, de muerte cerebral no. Y Rolando García vivió hasta el año pasado, también de 90 y pico. No, todavía no, ahí no, te falló el neurón espejo ahí. Y entonces hoy también Ruth y Beatriz hablaron de la oportunidad interdisciplinaria, ¿no es cierto?, de la construcción de un lenguaje comunitario. En un encuentro se puede hacer poco. Yo les digo la verdad, yo creo que hay que buscar maneras de encuentros cotidianos y de realmente entrelazar un lenguaje que nos constituya de inclusión. La transdisciplina es eso que atraviesa, es decir, que es un paso posterior a la interdisciplina. Hablar es una cosa. Luego de hablar tenemos que actuar. Para actuar necesitamos un instrumento y, según yo lo entiendo, siguiendo las palabras de Edgar Morin, ese actuar es un actuar transdisciplinario, que atraviese todas las disciplinas y que no ponga nada en el centro por sobre otras. Es difícil, ser democrático es difícil, las instituciones tienden a ser jerárquicas, hiperjerárquicas y asimétricas, en donde hay siempre una sensación de explotador y explotado. Yo lo siento con mi secretaria, hay una cosa así que es medio que no se puede remediar, pero tenemos que intentar atenuarla al máximo. Entonces propongo esa acción transdisciplinaria. Esto seguiría de otra manera, adelante, hay que verlo de otra manera. Es lo que dije del principio de inclusión y de exclusión. Y luego introducir a este último autor, y ya para cerrar, que es Paul Ricoeur, que es un francés que vivió 100 años, ya se murió, pero vivió 100 años y escribió hasta el último día de su vida. El libro que les puedo recomendar es un libro que escribió con Changé, que es el neurobiólogo, que se llama La naturaleza y la norma, en donde es un debate extraordinario, donde si vos lo lees primero te parece que Changé gana, que el hombre neuronal es el hombre neuronal, te detenés a pensar en lo que dice Ricoeur y no es tan fácil, digamos, la respuesta, se complejiza. Y lo que plantea Ricoeur es muchas cosas, pero el asombro que les quiero transmitir hoy
es el asombro de pensarnos hoy como iguales a nosotros mismos y hoy al mismo momento distintos de nosotros mismos. Es decir, que hay como una identidad, es decir, un idem que se repite todo el tiempo, que nos hace ser quien somos a cada momento de nuestra vida. Yo sigo siendo Daniel Bistriski y sin embargo, después de esta charla, ya no soy el Daniel Bistriski que fui antes de empezar esta charla, con las miradas de ustedes, con lo que fuera, con lo que me van a decir, con las puteadas que me van a dar después de la conversación, o con lo que sea, ya no soy el mismo. Así que ahí hay un juego que ese es la persona. La persona es aquella sobre la cual se pueden, aparte de emitir enunciados psíquicos conductuales, emitir enunciados psíquicos también, y emitir enunciados éticos. Eso es una persona. Hay otro que decide que es una persona, no somos nosotros los que decidimos que somos una persona. Es el otro en la comunidad el que te define como persona. Más allá de las discusiones que hay en torno a qué es la mente, dónde está la mente, si es el cerebro, si no es el cerebro, no importa eso. Pero si yo digo, ese chico tiene emociones, yo estoy diciendo que ese chico es una persona. Y eso lo incluye dentro de mi propia comunidad y me pone en el mismo nivel que él. En el mismo nivel que él. Sea lo que sea, que esa persona o que ese ser humano sea portador de la enfermedad que fuere. Bueno, no sé. Gracias.